Esto es Club de Lectura, yo soy Rocío, ella es Soledad y quien tenemos el gusto, el gustazo de entrevistar en el día de hoy es lectora, periodista, autora de Lo, Lucy, Lucía y Rusos de Putin, escribe en Infobae. Me gusta siempre dar la declaración de un poco cómo se describen ellos en sus redes sociales, en este caso en el de Twitter, newsletter fui, vi y escribí y conduzco, dice ella, Vidas Prestadas en Nacional AM 870. Estamos hablando de Indy Pomeraniec. ¿Cómo estás, Inde? Bien, ¿cómo están? Muchas gracias. Estoy un poco resfriada, estoy así como congestionada. No parece mi voz muy la habitual, pero acá estamos, leyendo y escribiendo y hablando con ustedes. Un placer. Bienvenida, Inde, te vemos muy iluminada. ¿Dónde estás hoy? Estoy ¿De dónde nos estamos hablando? en lo que suelo llamar mi cuarto con lavarropas propio, que es jugando un poco con la frase con centrifugado propio, le digo, que es jugando con la frase de Virginia Woolf, que es el lugar donde trabajo, pero también donde tenemos el lavarropas de la casa, donde ahí está el termotanque de la casa, pero donde me habilité un espacio bien lindo frente a las plantas y acá, digamos, teniendo el cielo, que cuando fue la pandemia fue algo que agradecía muchísimo y que me envidiaba mucha gente porque tenía la posibilidad de estar al aire libre en mi propia casa. Con lo cual es una terraza pequeña, pero que alcanza para tener como buena luz y buena energía. Inde, vos sabés que vi varias entrevistas tuyas para ver sobre todo cómo te presentaban y cómo pronunciaban tu apellido. Ah, Y después quise buscar también el origen de tu nombre, porque no conozco, la verdad, otras Indes, así que quiero que me cuentes un poquito de eso. bueno, el apellido lo pronunciamos de la manera que quieran, porque si vamos a Europa del Este me dicen Pomeraniec, ni siquiera Pomeraniec, porque la C se pronuncia como TZ, digamos. Y el Inde no lo vas a encontrar tan fácil porque en realidad es un nombre en Yiddish. Y cuando yo era chica sí había todavía algunas Indes. Inde, yo me llamo, en el documento soy Hilda Laura, pero Inde es el nombre en Yiddish. Todavía mis viejos conservaban esas tradiciones judías de poner los nombres de los familiares que habían muerto, los abuelos o los padres. Y yo me llamo como se llamaba la abuela de mi mamá, la bobe de mi mamá, que era la bobe Inde Beresto Boy. Así que ese nombre lo heredé yo. Y Hilda me llamaron en la escuela primaria los primeros años y me llaman cuando voy a hacer algún trámite, pero en general me dicen Hilda y no me doy vuelta porque no existe para mí. Así que de ahí viene el INDE. Eso. Antes de arrancar la nota también estábamos hablando con Rocío sobre cómo comenzar, porque la verdad que tenemos un montón de preguntas, sos escritora, tanta trayectoria, has entrevistado a tanta gente, y bueno, justamente, digo, empecemos por ahí, estamos haciendo una entrevista por tus entrevistas, por el oficio más que nada. A mí me gusta mucho Sí. el newsletter Fui, Vi y Escribí. Me encanta ese resumen de lo que es, en definitiva, el oficio del periodismo. ¿Cómo lo ves hoy, después de todos tus años de recorrido? ¿Cómo veo el periodismo hoy? Sí, Ayer justamente estuve dictando, empecé a dictar un taller para la Fundación de Periodismo Patagónico, un lugar que me encanta. El año pasado estuve en el encuentro de periodismo que hacen en Bariloche y me sumé este año con un taller de capacitación en periodismo cultural. Y la verdad que soy un poco pesimista, y soy un poco pesimista por una serie de razones. Diría en la Argentina, en primer lugar, por razones económicas, que es algo que nos está apretando el cuello a todos, no solo a los periodistas, pero los periodistas estamos atravesando un momento muy, muy duro en donde es muy difícil tener un solo trabajo en este momento. Hace 30 años yo calculaba que a esta edad iba a trabajar menos y ganar más. Nunca pensé que la ecuación iba a ser la inversa. Eso es algo, o sea, yo lo que me imaginaba era, bueno, sí, conduciendo, dirigiendo alguna cosa. No me imaginaba que uno tenía que recurrir a diversos trabajos para ganarse la vida. Eso era algo que no esperaba. Y eso es algo que atenta también contra la calidad necesariamente, porque si a eso le sumamos el vértigo con el que trabajamos hoy, hace que sea muy difícil que podamos tomarnos el tiempo para investigar como tenemos que investigar, para leer todo lo que tenemos que leer, para escribir y dejar reposar los textos como deberíamos dejarlos en periodismo cultural, con lo cual todo conspira contra la calidad y conspira contra el entusiasmo. Eh, Tenemos que ser muy apasionados de lo que hacemos para seguir sosteniendo hoy las ganas de hacerlo. Eh, yo vengo de la gráfica, entonces más allá de hacer radio y de televisión, para mí el corazón, digamos, del periodismo que yo hago es de gráfica, al punto que tiendo a pensar
que incluso lo que hago, tanto en radio como en televisión, que ahora estoy justo empezando un ciclo nuevo para un canal local, para el canal de la ciudad, pero es un ciclo de entrevistas, pero siempre tiendo a pensar que el diseño de esos programas, como el de Vidas Prestadas en la radio, están hechos por una cabeza de editora de gráfica. Pienso en secciones, pienso en cositas, en detalles, ¿no? En que haya un equilibrio entre determinadas cosas. Casi les diría que pienso como editora de una sección, o sea, ni siquiera una editora general, ¿no? Como esa idea de pensar, bueno, tiene que estar esto, tiene que estar equilibrado en hombres y mujeres, tiene que estar equilibrado el tipo de editoriales, las más comerciales con las más independientes. Tiene que haber lo mismo en el caso del cine, del teatro y de la música. Tiene que haber, tiene que estar la agenda, pero también tenemos que tener cosas de producción propia. Bueno, de todo eso y de la posibilidad de que haya muchas voces, todas las voces nunca es una ambición desmesurada, pero que haya la mayor cantidad de voces posible, como debería haber también en cada nota que uno hace, ¿no? Sin sobreabundar, pero tratar de buscar. Ahora, ¿cómo hacemos hoy si tenemos que escribir 5 notas por día? O si tenemos que salir corriendo de un trabajo para el otro. ¿Cómo hacemos hoy? Ayer me preguntaban, ¿cómo hacemos para capacitarnos? ¿Cómo hacemos para hacernos el tiempo? ¿Cómo hacemos para gestionar el tiempo? Chicas, eso ¿Y cómo no convive tengo idea. cómo convivimos con el lenguaje SEO, con el SEO, con el lenguaje Ay, yo me peleo bastante. y el clickbait? Sí, yo me peleo bastante, pero reconozco que no es sencillo para quien es más joven y arranca, digamos, oponerse a ciertas cosas. Quiero decir esto, yo me peleo, pero quiero decir esto. Yo entiendo desde siempre, como trabajé siempre en medios mainstream, estoy acostumbrada a que me exijan notas para mayor cantidad de gente que para el público de la cultura. Yo trabajé en Clarín, escribí para La Nación y estoy en Infobae hace muchos años. Ahora ya no edito la sección Cultura, pero sigo escribiendo en Infobae, que ahora además tiene una sección que se llama Leamos, en donde también participo en ambas secciones. Y yo entiendo perfectamente que hay que medir. Ahora, no estoy dispuesta de ninguna manera a publicar o a escribir un material con el que no estoy de acuerdo, a titularlo de una manera más atractiva para conseguir un público lector por esa nota y traicionar al público lector habitual de la sección. Es decir, siempre pensé que el periodismo cultural es una construcción. Lo que nosotros hacemos es sumar. Cuando yo me sumé al equipo de Infobae, Infobae no tenía una sección de cultura. La primera conversación que yo tuve con Daniel Haddad, a quien siempre le voy a estar agradecida por la oportunidad que me dio, fue decirle, yo quiero hacer una sección cultura en Infobae que tiene de todo, pero no tiene una sección de cultura. Y nunca, jamás a mí me hicieron una exigencia por encima de lo que yo sé que se exige. Pero no es que a cultura le pedían más que, o le pedían lo mismo que, no. De hecho, se sabe que hay un público como más restringido. Bueno, hay gente que lo entiende más, hay gente que lo entiende menos. Dentro de las estructuras, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo comercial necesita que se mida, pero yo no concibo, digamos, modificar determinadas cuestiones simplemente por una cuestión de indexación de Google. No lo puedo, o sea, va contra a ver cómo les puedo explicar. Cuando yo empecé con Cultura de Infobae, lo que yo me proponía era que hubiera espacio para Fontana Rosa y para John Cage. Podemos buscar alguna mujer, eran 2 hombres, pero en ese momento me apareció la idea de alguien, digamos, del mundo de la cultura, pero bien popular, como era el negro Fontana Rosa, con alguien completamente excéntrico, que hace incluso una música que mucha gente, o que hizo, digamos, que componía una música que incluso para mucha gente que sabe música es una música contemporánea como muy extraña, pero que son nombres ambos y que tienen que convivir. Esto quiere decir que tiene que haber como una solidaridad entre lo que es más famoso o más popular o puede llegar a más gente con aquello que cualquiera que hace periodismo cultural tiene que saber que tiene que estar. Perdón, las abrumé. No, no, al Ah, contrario, no, no, me parece interesantísimo. Y bueno, justamente preguntarte, ¿qué es la cultura? Digo, es un concepto que es jodido, eh, hablando mal y pronto, tiene muchísimas definiciones. ¿Qué es la cultura para vos? ¿Y qué es la cultura todo, hoy? ¿Qué es la todo. cultura hoy?
todo es cultura. Tenía una sección en el programa que conduce Gisela Busaniche en Radio Nacional hace un par de años, como somos compañeras en Nacional, yo había empezado a colaborar, y una sección que se llamaba Abanico, todo es cultura. Porque cultura también es el tono con el que uno escribe las cosas. Cultura es la columna de Becerra sobre Milei. Eso también es cultura, porque es Becerra, por cómo lo escribe, por los guiños y las referencias. Entonces, ¿qué puede entrar en cultura? Esto también era algo que siempre me pasaba. Todo. Puede haber notas sobre política internacional, notas sobre historia, notas sobre música, cine, televisión, memes. Hoy los memes son cultura. Las series hoy rankean arriba que la literatura. Todo es cultura. Entonces es una mirada y es un tono y es un abordaje, ¿sí? Y es un presente. Me está sonando el teléfono, espérenme que corto. Bueno, ese corto. A ver, yo no creo que haya nada que esté por fuera de la cultura. Creo que la agenda tiene que estar en lo que hablamos en una sección, en un programa, tenemos que hacer agenda, sobre todo porque somos los divulgadores de lo que se produce culturalmente. Entonces, si yo solo me voy a dedicar a escribir notas excéntricas porque quiero escribir un libro sobre no sé qué, bueno, está bien, lo puedo hacer. Ahora, el editor de esa sección que va a publicar mis notas tiene que buscar que otros escriban sobre los libros que están saliendo, las obras de teatro que se están dando, la última performance de no sé qué, porque si no divulgamos nosotros, ¿quién? Ayer me preguntaban desde la Patagonia cómo hacer, y me lo preguntaba una colega que tiene muchísimos años en el oficio, cómo hacer cuando a veces desde las provincias se está lejos de lo que ocurre en la gran capital. Y yo trato de pensar dos cosas. Por un lado, que incluso desde la gran capital, muchas veces cuando hay algo importante en París o en Nueva York, nos ocupamos de registrarlo de la manera que podemos, porque nos parece importante, nos parece relevante, y porque le estamos avisando al lector, si usted tiene la suerte de viajar a Nueva York, mire lo que están dando en el MoMA en este momento. Es más o menos lo mismo que pasaría con las provincias en relación a lo que es la gran capital. Pero además, si nos ponemos a pensar un poco en lo que pasó a partir de la pandemia en relación al streaming, lo que podemos saber también es que hoy es mucho más fácil, incluso una película que hoy se estrena, en un par de semanas la tenemos en las plataformas. A veces las tenemos antes, ¿sí? Entonces, me parece que hoy ya no existe tanto la excusa o el argumento, más bien, de lo lejos que se está de las luces del centro. Me parece que cualquiera que hoy haga cultura puede conectarse con la gente que hace prensa en las plataformas de streaming y conseguir los materiales para verlos igual que lo hacemos los que estamos acá. Me parece que la gran diferencia en todo caso se da en el teatro, porque no es lo mismo, como fenómeno no es lo mismo. O en alguna gran muestra en donde uno puede acceder como de costado, pero no es lo mismo que ver una pintura, pero sí se puede conseguir hoy unos videos maravillosos que de algún modo a uno lo acercan, ¿no? Es decir, si lo que nosotros tenemos que hacer es acercar a los lectores, a mí me parece que nosotros, sobre todo en la gráfica, nos lo podemos rebuscar, o la podemos rebuscar, porque podemos escribir y podemos ilustrar. Así que, y cultura, insisto, es todo. Todo puede ser tomado como ejemplo para escribir algo que tenga que ver con cultura. Y aclaro que mientras hablábamos me escapó la luz, toda esa luz que vos tenés, Veo. a nosotras se nos fue, pero en breve volvemos. Pero ¿para qué sirve la cultura? Porque Tan lindas iguales, están bonitas Bueno, iguales. gracias. ¿Para qué sirve la cultura? Bueno, en primer lugar, lo que uno podría pensar es que si no fuera por los libros, por las historias que nos cuentan los libros o que podemos leer sobre artistas diversos, por las películas, por los teatros, por los mundos posibles que nos entrega el arte en general, viviríamos vidas mucho más pobres, ¿no? O viviríamos menos vidas, creo que era Humberto Eco que decía eso. A mí me encanta, me fascina estar viva y me fascina vivir muchas vidas, entonces todo lo que me pueda proponer desde la cultura me interesa. Pero eso desde el lado, si se quiere, de lo más creativo. Hay otro costado que tiene que ver con la ilustración, que es una palabra que suena un poco, puede sonar como un poco
burguesa, no, aristocrática, no sé. Pero sin embargo, si ustedes se ponen a pensar, una persona ilustrada es una persona que puede escuchar, que puede hablar, que puede tener montones de cosas y de argumentos para discutir. Me da la impresión de que cualquier pueblo más ilustrado está, puede ser, les digo esto y ahora mismo les voy a decir lo mismo, pero con una contradicción muy grande. Me parece que es más difícil de ser engañado, ¿sí? O sea, una persona tiene los elementos como para ser menos esclavo de los poderes que sean. El famoso saber es poder. Por supuesto. Pero así como te digo esto, te digo que pocos pueblos más ilustrados y más lectores que el pueblo ruso. Y sin embargo, tuvo 70 años de gobiernos del comunismo. No vamos a discutir ahora cuál era el propósito, porque puede haber sido buenísimo, pero lo que terminó no fue buenísimo. Y en este momento lleva ya 21 años, 22 años de Putin en el poder y en una guerra que están metidos sin haber, digamos, formado parte de eso. O sea, una decisión de un gobierno que, bueno, habrá parte de la población que lo apoya, otra que no lo sabemos, porque en este momento enterarse bien qué es lo que está pasando en Rusia es casi como querer conocer Corea del Norte, ¿no? Pero, de todos modos, creo que la riqueza que nos da estar cerca de la cultura es básicamente esa posibilidad de disfrutar. Es como hablar muchas lenguas. El que habla muchas lenguas también entiende montones de cosas que los que no las hablamos de pronto nos perdemos. Y cada forma del arte, de algún modo, es un lenguaje. Entonces, conocer esos lenguajes enriquecen el que tengamos nosotros, definitivamente, ¿no? No sé, tendría que teorizar un poco más, pero me parece. Mencionaste Rusia y digo de antepasados de Polonia, Lituania, Unión Soviética, un poco de todo. ¿Te leíste absolutamente todo de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Chekhov? ¿Tenés como ahí como una biblioteca, un estante dedicado a ellos? Bueno, lo que pasa es que al mismo tiempo yo estudié literatura, estudié letras en la UBA, con lo cual sí, literatura rusa es algo que viene incluso, te diría, desde la adolescencia. Estoy tratando de pensar que pueda, bueno, en realidad lo último que tiene que ver con el mundo ruso o soviético y más leído en profundidad es más Alexievich y es menos de la literatura de ficción y más de la literatura hecha con lo real, ¿no? Pero sí, tengo leídos a los clásicos, por supuesto, tengo vistos también obras de teatro de los clásicos, por supuesto, y tengo una admiración infinita, infinita por el arte ruso y también por las artes visuales rusas, ¿no? O sea, y bueno, de música sé menos, pero de la música clásica rusa, quiero decir, pero lo que han hecho los rusos a nivel artístico es descomunal, es completamente descomunal. O sea, en términos culturales es completamente fascinante. Hay un libro muy interesante que no sé si se consigue, pero seguramente se consigue en ebook, que se llama El baile de Natacha, que es un libro del británico Orlando Figes, y que lo que hace es justamente, hace un repaso absoluto por la historia de la cultura rusa, para tratar de entender ese gran interrogante que es el ruso, la rusa, los rusos, lo que otros llaman el alma rusa, y él lo hace a través de la literatura, bueno, Natacha, el personaje de Guerra y Paz, pero también de la plástica y también de la música, y ahí hay mucho. Ah, me acordé de una cosa, yo dije que lo último que leí es muy nuevo, pero si me bancan un segundito, busco uno que es una maravilla que tengo acá a mano y que se consigue en la Argentina. Este libro, que lo van a ver al revés, es una cosa fabulosa. Nadezhda Mandelstam es la viuda, era la viuda de Mandelstam Osip Mandelstam, el poeta ruso que fue que lo mandaron lejos, digamos, que el estalinismo le recontracortó la carrera. Este libro fue publicado por Acantilado, pero se consigue en la Argentina. Tiene un prólogo de Joseph Brodsky y fue traducido por Lydia Cooper, y son las memorias de Nadezhda que lo acompañó, ¿no?, en lo que era la travesía, donde lo iban mandando cada vez más lejos, todo porque había hecho
un poema satírico contra la figura de Stalin y porque, bueno, no era un poeta oficial, Mandelstam. Quien quiere saber cómo era la cultura durante el stalinismo tiene que leer estas memorias porque son una cosa así apabullante, apabullante, en donde se ve las contradicciones de aquellos que no querían perder los privilegios y que trataban de todos modos de salvar a alguno de sus amigos, se ve las traiciones, el nivel de las traiciones, hay frases que son así como memorables del tipo que la policía secreta decía, denme una persona, ya le inventaremos la causa, es decir, a quien ustedes quieran, nosotros podemos llevarlo, y el modo en que además, por ejemplo, detenían a la gente, que lo hacían siempre buscando muchos testigos, no los desaparecían, era por un lado disciplinador y por otro lado tenía como cierto barniz oficial, ¿no? Bueno, es maravilloso, es absolutamente maravilloso y es todo lo que es el mundo de la cultura. Y Después, aleccionador también, pienso, porque si lo completamente, hacen completamente. frente a todos, Por es eso también digo que para era marcar una disciplinador. conducta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Y hay otro libro que no sé dónde me quedó, que es un libro que sacó, uno de los últimos que sacó en su colección Rara Avis Juan Forn, ahí en Tusquets, que hizo muchas recuperaciones. Fue una colección, bueno, es la colección donde salió Las Malas también, ¿no? En donde Juan lo que hacía era recuperaba cosas que habían sido como más exóticas o daba a conocer, como en el caso de Las Malas. Y hay un libro ahí que se llama Moscú Feliz, de un autor que se llama Platonov, y que Platonov también era uno de esos que fue castigado, y que llegó a vivir en lo que era, digamos, el sindicato de escritores, pero era el que limpiaba, lo ponían a limpiar ahí. O sea, todas las humillaciones posibles, ¿no? Y ese libro lo que tiene es un prólogo hermoso de Juan, que es casi como una contratapa de los viernes, ¿no? Porque lo que hacía en sus prólogos, Forn, era, bueno, el mismo tipo de escritura maravillosa que teníamos en las contratapas. Con lo cual, este libro de Nadiezhda Mandelstam y el Moscú Feliz son libros muy increíbles para conocer cómo era la cultura durante el estalinismo, pero también para ver lo que era el nivel de los escritores, ¿no? El nivel de la literatura que tenían. Inde, seguimos hablando de Rusia y bueno, pienso en Rusos de Putin, tu libro. La pregunta es doble. ¿Por qué quisiste hacer un libro sobre Putin hace tantos años atrás? ¿Y por qué la necesidad ahora de volver para justamente actualizarlo y volver a contar? Cuando yo empecé a trabajar en política internacional, después de muchos años de hacer cultura, mmm, fue raro, no fue una decisión mía, fue una decisión que se tomó en el diario, que al principio me sorprendió y me inquietó y me bajoneó un poco porque era como arrancar de nuevo y yo no es que tenía 25 años, yo tenía como 40, qué sé yo. Y era difícil, yo no lo sentía una humillación en términos de que me hubieran rebajado porque política internacional siempre me había parecido un espacio justamente privilegiado, ¿no? De gente que conocía y sabía cosas que yo desconocía. O que conocía como lectora, pero que no... eh, y finalmente lo que hice fue tomármelo como un desafío interesante, y ya que todo es cultura, tratar de ver de qué manera podía pensar culturalmente también lo que tenía que ver con la política. Que por otra parte siempre me interesó la política en general. Eh, Cuando empecé a escribir para política internacional alrededor del 2001, que era más o menos cuando Putin comenzaba su gobierno. Con lo cual, teniendo en cuenta que vengo de una casa de origen de judíos rusos o de la esfera, de la ex esfera soviética, con un padre comunista como el que tuve yo, conociendo bastante de todo eso, me resultó muy sencillo rápidamente inclinarme para todo lo que tenía que ver con Rusia y alrededores, digamos, ¿no? Europa del Este. A partir de ahí, bueno, empecé a seguir los temas que me interesaban
Y en el medio, acá volvemos a los temas que interesan. En el medio, si bien nunca mirábamos a Rusia, había momentos en donde mirábamos a Rusia porque aparecían cuestiones criminales infernales, una periodista asesinada en el ascensor de su casa, una periodista opositora, un ex espía asesinado con polonio en Londres, una escuela, un teatro tomado por la guerrilla chechena y recuperado de manera violentísima por las fuerzas del Estado, dejando centenares de muertos, por no dar a conocer, porque gasearon el teatro y no daban a conocer el antídoto para ese gas. O sea, la mayoría de la gente no murió adentro del teatro, sino que murió afuera, porque los médicos no los pudieron salvar. Estoy hablando del año 2002, el atentado al Teatro Dubrovka. 2 años después, una escena que nadie quiere volver a ver, porque es completamente intolerable, que es lo mismo, pero en una escuela de Beslan, donde murieron, la mayoría eran alumnitos, era el día que volvían a la escuela, o sea, el comienzo del ciclo, lo mismo la guerrilla chechena, lo mismo una recuperación violenta. Bueno, seguir todo eso era algo periodísticamente muy interesante, humanamente tenía una cosa de sensibilidad y empatía con todos esos episodios. Y entonces me resultó muy interesante lo de pensar en ir a cubrir una elección, que fue la elección del 2008, y ahí, bueno, yo tuve un jefe maravilloso durante 10 años en Internacionales de Clarín, que se llama Marcelo Cantelmi, que sigue siendo, todavía está ahí, y que es una persona muy atenta y siempre muy entusiasta con las coberturas. Y entonces, bueno, arreglamos que iba a ir a cubrir eso. En el medio hubo el reconocimiento de Kosovo y algunos problemitas, con lo cual también me fui a Serbia. Pero bueno, este primer viaje fue un viaje muy atractivo y en donde empecé a darme cuenta que esa mirada que yo estaba teniendo, que era la mirada de una argentina, pero básicamente de una latinoamericana, como me gustaba sentirme en ese momento, podía dar un aporte o podía dar un tono distinto al modo de contar lo que se veía. Uno puede escribir perfiles y relatos de corte biográfico de personas tremendas, criminales, mala gente, traidores. Cuando uno trabaja con esos personajes, puede tener cierta fascinación, lo que no quiere decir que uno apoye, digamos, las conductas de esos sujetos. Y Putin es un personaje fascinante, definitivamente fascinante, porque por eso provoca lo que provoca. Es para el progresismo en Latinoamérica, es el enemigo del enemigo máximo. Y entonces, muchísima gente que uno conoce, gente que uno respeta, gente inteligente, que es muy sensible a montones de causas, es capaz de mirar para otro lado en relación a Vladimir Putin simplemente por esa fascinación y porque es el que le pone en principio los puntos sobre las IES a los Estados Unidos. Es algo al mismo tiempo muy interesante de analizar. Por otra parte, algo muy interesante también de analizar es cómo en nuestra región, tanto por derecha como por izquierda, consideran a Putin un comunista. Es decir, el progresismo del que les hablaba recién lo ve como un heredero del comunismo. Pero la derecha latinoamericana tampoco lo quiere, no quiere nada que tenga que ver con Rusia, del mismo modo que no quiere nada que tenga que ver con China, digamos, porque siguen asociando todo al comunismo, cuando no hay en este momento país más capitalista que China, y no hay en este momento más gobernante pragmático que Vladimir Putin, que ahora se encerró en una guerra que nos tiene a todos completamente tomados, pero es completamente pragmático. Y el ejemplo que doy siempre es el mismo. Cuando fue el golpe en Bolivia, cuando Evo tuvo que dejar el poder, el primer gobierno que reconoció a Yanine Áñez fue Rusia. ¿Qué responde el progresismo que apoya a Putin cuando uno dice eso? Entonces es muy atractivo, es como muy interesante. Hice el primer libro porque me interesó esa mirada que les contaba recién, y hice el segundo libro cuando advertí que habían pasado los años que habían pasado. Yo hice el primer libro cuando él hacía 10 años que estaba en el poder, o sea, ya había pasado muchas cosas. Hice el segundo cuando advertí que habían pasado 20.
y que además él había cambiado mucho. La guerra volvió a retocar, digamos, trastocó cosas, pero él había cambiado mucho. Y lo que había cambiado mucho era el mundo. Él había sido como el gurú de un liderazgo sin modales, de los que después tuvimos a Donald Trump y a Bolsonaro. Entonces, él al lado de ellos en determinado momento parecía Churchill, realmente, ¿no? Ahora, con la guerra, volvimos a ver al Putin que conocíamos, pero digo, es un personaje muy atractivo y es muy interesante entrar en contacto con aquellos que lo apoyan, con aquellos que lo votan, con aquellos que lo siguen, con aquellos que son capaces de también de apoyar en este momento una guerra que se lleva a sus hijos y a sus esposos y a sus hermanos, ¿no? Así que Rusia es fascinante, la cultura rusa es fascinante, los liderazgos rusos son fascinantes, la revolución rusa nos marcó a todos, marcó el siglo XX absolutamente por completo. Eh, y hacer un libro fue para mí, o sea, yo estoy muy contenta con haber hecho esos libros. Creo que es como los mejores trabajos que hice y seguramente que haré. No, no creo que pueda volver a hacer algo como eso porque no hay fenómenos así que yo además a mi edad ya pueda seguir con continuidad, digamos, ¿no? Hablando de libros, mientras te digo, ¿hay algo que te hace ruido en el micrófono? No sé si tenés un collar o algo por las dudas, te aviso. No, y son Ah, estos los aros. aros, son los Será, aros, son los aros. El que me voy a toca del lado sacar. del micrófono, por ahí es ese. Ayer me Em, hicieron sacar también. Bueno, mencionaste ahí, mostraste un libro, mencionaste tu libro, y sé que te tomaste el trabajo de separar algunos libros para nosotras, así que quiero que también me hables de esos libros y por qué, porque te marcaron, porque lo estás leyendo ahora, porque tenés que estar trabajando con ese tema. Todos estos tienen que ver con, los primeros tienen que ver con trabajos recientes. Este libro es una primera novela, se llama Plan de Parto, lo escribió Andrea Márquez, que vive en Londres. Andrea es cineasta y escultora, es una primera novela. Estudió letras, pero no había publicado todavía. Lo primero que tengo para decir es que esta editorial Mar Dulce se caracteriza por haber publicado primeras novelas de autoras extraordinarias como Ariana Harwicz, Selva Almada y Carla Maliandi, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, cuando Damián Tabarovsky, que es el editor, me propuso presentar esta novela, yo lo primero que hice fue y la leí. Y es buenísima, es excelente, porque va contra toda la corriente de la corrección política, y lo hace de una manera muy inteligente. Cuenta la historia de una mujer que tiene una pareja y tiene una nena y que un día se despierta, y se hace un test y se encuentra embarazada, no era un embarazo buscado, no aparece como un embarazo rechazado, pero aparece como un embarazo casi como una casualidad, digamos, por decirlo así, como un incidente. Están viviendo en una casa que está siendo refaccionada y la casa está siendo refaccionada por obreros que son albaneses y es una novela muy provocadora porque tenemos a una mujer embarazada que en realidad tiene deseo por un lado de escribir, porque está escribiendo y va contando todo el tiempo cómo va escribiendo, pero por otro lado tiene deseos sexuales por un hombre que no es el padre del hijo, o sea, una mujer embarazada que tiene deseo sexual por otro hombre y que busca, digamos, a ese otro hombre. Es bien provocativa, súper bien escrita, muy inteligente. Diría que es una mezcla de, por cómo está escrita, por lo provocadora y por cómo está escrita, es una mezcla de Ariana Harwicz con Carlos Busquet, con Bajo este sol tremendo, porque en el medio de esta novela lo que hay, además, son como incrustaciones de fragmentos de revistas científicas, igual que en la novela de Busquet, completamente vinculada a la historia, aunque sea de manera lateral, digamos, pero lo que hay es como un juego de textos en donde está la historia que se cuenta, el libro que está escribiendo o aquella historia que está escribiendo y esos fragmentos que les digo que aparecen, además de memorias de infancia, adolescencia o de la familia que quedó de la protagonista de este lado. La novela es buenísima, se llama Plan de Parto, es de Andrea Márquez y la publicó Mar Dulce. Una de las grandes narradoras argentinas, autora de cuentos, que viene teniendo un éxito boca a boca, la publicaba Bajo la Luna, ahora la publicó Eterna Cadencia, La paciencia del agua sobre cada piedra de Alejandra Camilla, que es, si alguien quiere leer libros de cuentos extraordinarios, iluminados, diferentes, con una lengua
que tiene mucho de oriental por el propio origen de Alejandra. Este libro es una maravilla. En este libro además hay varios de los cuentos están vinculados a los animales. Hay mucho sobre animales. Y de pronto también eso me hace pensar en otro, no lo tengo acá, pero me hace pensar en Animalia, que es el último libro de Silvia Molloy, que también fue publicado por Eterna Cadencia y que también trata del tema de los animales. Una novela que todavía no empecé, que se llama El retrato de casada, de Maggie O'Farrell, que la tengo acá porque me llegó esta semana, y Maggie es una de mis favoritas totales de contemporáneas, junto con Rachel Cusk. Maggie es la autora de Hamnet, se la conoce por Hamnet. Yo había leído antes un libro que se llama Sigo aquí, en donde va contando los diferentes momentos en donde sintió que se moría en la vida. Muy interesante, desde un asalto hasta una vez que sintió que se ahogaba, digamos, diferentes cuestiones en donde sintió que llegaba la muerte. Y ella es la autora de Hamnet, que es una novela fabulosa, una novela de la que se viene hablando mucho hace ya como 2 años, y que cuenta en modo ficción la historia de la mujer de Shakespeare a partir, digamos, de lo que fue la muerte de ese hijo varón que se llamaba Hamnet y por el cual todo indica que Shakespeare escribió Hamlet finalmente, ¿no? Cambiándole una letra. Bueno, en este caso, El retrato de casada tiene que ver también con una novela histórica que cuenta, todavía como les digo no la leí, pero tiene que ver con la vida de los Medici. Y conociendo la Maggie Farrell sé que me va a gustar, así que esta ya está separada para eso. Juan Cárdenas es un escritor colombiano. El lunes, bueno, no sé cuándo se va a ver esto, pero en estos días está por salir en Vidas Prestadas la entrevista que le hice a Juan. Publicó Peregrino Transparente en sigilo y que es una novela muy original, muy interesante, que la escribe a partir de lo que fue un informe que hizo en el año 1850, lo que se llamó la Comisión Coreográfica, que fueron científicos y artistas recorriendo lo que era entonces la Gran Colombia, que incluía Panamá, que incluía Ecuador, Venezuela, tratando de ver, digamos, de rastrear la cuestión de la cuestión racial, la cuestión económica, dónde podían estar los mejores lugares para invertir. Y en el medio hay un tema con un artista inglés que se obsesiona con un artista local y que lo persigue. Bueno, nada, es una novela escrita, tiene 3 partes que son bien diferentes entre sí. Juan es muy buen actor, había escrito antes una novela que me había gustado mucho, también publicada por Sigilo, que se llama Ornamento, y que no tenía estrictamente que ver con esto, sino con es contemporánea y tiene que ver con el tema de la droga, hablaba de una droga sintética. Después, bueno, la última novela de Julián López, publicada por Random. A Julián lo entrevisté hace ya un par de meses, y esta novela es como una especie de locura absoluta, en donde aparece toda la cuestión cientificista, en el estilo El joven Frankenstein, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el primer psicoanálisis, cómo hacer justamente para prolongar la vida, y aparecen personajes rarísimos y está escrita de una manera increíble, está llena de guiños, debo decir, para mi generación, pero si no se los pesca, no, o sea, es humor igual. Y es una novela que tiene un humor increíble, transcurre en Europa del Este, es muy buena y Julián es uno de los más grandes escritores argentinos, es un narrador fabuloso. Y por último, y no las abrumo más, separé este libro, que es un libro que para mí se convirtió a partir del duelo por la muerte de mi papá el año pasado, se convirtió en un libro como medio indispensable, que se llama Vivir con nuestros muertos, y lo escribió una rabina francesa que se llama Delphine Orvier, y que ella cuenta, ella justamente su tarea es la de ir a hacer las despedidas a los cementerios, ¿no? Hace las despedidas en los cementerios judíos, y para eso ella siempre tiene que entrar en contacto con los familiares de quien murió, porque lo que hace es como el rezo final, el Kaddish, el rezo final en el cementerio. Y entonces cuenta historias que tienen que ver con eso, cuenta historias de los muertos y de esos familiares, y de lo que significa, porque los va vinculando con relatos de la Biblia, relatos bíblicos, relatos y de la Torá. Y entonces, incluso para los que somos completamente ateos, lo que hay es algo del orden espiritual y tranquilizador, que es muy hermoso. Y yo a lo largo del tiempo me di cuenta que todas esas lecturas que nos pueden traer además calma, sosiego en los momentos más dolorosos, son lecturas que uno agradece mucho, sobre todo si son buenas.
si son literatura, lo que llamamos la literatura de duelo de calidad, como puede ser leer a Joan Didion, ¿no? El año del pensamiento mágico, o como puede ser leer La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, en donde cuenta su propia historia de duelo con la de Marie Curie. A mí hay algo con eso, o Niveles de vida de Julian Barnes. Son un tipo de libro que me gusta mucho, a los que recurro, que enseño, dicté talleres con esos libros, porque me gusta encontrar que algo que nos pasa a todos y que puede ser tan duro, es tomado desde la literatura y desde la buena literatura por gente talentosa. Entonces me parece importante. No las abrumo más, chicas. Gracias por esas recomendaciones, Inde, y la verdad que no nos abrumas para nada, creo que tememos nosotras estar robándote mucho tiempo a vos, pero no quiero dejarte ir sin pedirte alguna reflexión. Bueno, vos participaste del primer Ni Una Menos en 2015, esta es una charla entre mujeres, y bueno, justamente, ¿qué es lo que te dejó esa primera experiencia y qué te parece que es el desafío a futuro? Bueno, a mí desde lo personal me significó como un crecimiento tremendo dentro de lo que seguimos llamando el feminismo sin marco teórico. Es decir, yo no vengo de la militancia del feminismo, y lo que hicimos en ese momento fue divulgar justamente lo que creíamos que había que divulgar en ese momento, cuando las que estábamos ahí nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo, cuando habíamos dejado de mirar para otro lado, ¿no? Y en ese momento lo que uno advirtió era de qué manera la sociedad estaba por delante de la clase política, de la clase judicial, de lo que fuera. Con todas las diferencias que pueda haber, con todas las grietas que pueda haber, con todas las líneas marcadas entre quien piensa de una manera y de la otra, había algo en lo que estábamos todos de acuerdo, o todas las personas debían de acuerdo, y tenía que ver con terminar con los femicidios, digamos, y a partir de ahí, con revisar todo lo que tenía que ver con las violencias contra las mujeres. Creo que como toda revolución se cometen injusticias, y entonces creo que todavía estamos cometiendo algunas injusticias en nombre de esa revolución, como puede haber sido las chicas más chicas en determinado momento creer que cualquier chico de 15 años podía ser eh, eh, comparado con Harvey Weinstein, el del Me Too, ¿no? O con un marido golpeador. Y ni siquiera estoy hablando de cuestiones de violencia física, porque violencia física sí puede ser, pero estoy hablando de aquellas, cuando empezó la cuestión del consentimiento, que es algo más nuevo, digamos, y en donde uno puede decir, maravilloso que los hombres crezcan entendiendo la cuestión del consentimiento, pero también ahí hay como unos límites que tenemos que repensar un poco, porque terminamos finalmente alimentando cosas como la cultura de la cancelación, que la alimentamos. Esta vez no es la cancelación digamos, del conservadurismo reaccionario, esta vez es cancelación del lado del supuestamente progresismo. Y a mí eso me gusta dejarlo claro, porque yo puedo estar completamente en desacuerdo moralmente con que Woody Allen se haya ido a vivir con su hijastra. Pero a mí me gustaban las películas de Woody Allen y es difícil que me dejen de gustar. O sea, yo eso, francamente, me parece que perdemos el tiempo en eso, y me parece que alimentamos ogros eh, peligrosísimos. Y no lo digo solo en la Argentina, lo digo en general. Me dejó el Ni Una Menos un espíritu de solidaridad enorme con las mujeres, con todas, con las que sufren mucho más, a las que sufren y a las familiares de las víctimas no les discuto absolutamente nada. O sea, no. Lo que no quiere decir que yo considere que una víctima es mejor persona. No, tampoco. Es una víctima. Y entonces el respeto tiene que pasar por otro lado. Me dejó una ilusión que tiene que ver con los más chicos, no con los más grandes, que los más grandes, muchos en todo caso, se callaron la boca durante un tiempo, ahora volvieron a hablar, se callaron la boca un tiempo porque había un sentido, digamos, un sentido común de lo que no se podía, y ahora de alguna manera volvieron. Pero los más chicos, no. Los más chicos entendieron enseguida
que a las mujeres no se las violenta. Los más chicos entendieron enseguida, por ejemplo, que no se le revisa la agenda a la novia. Saben que está mal, eso quiero decir, algo que otras generaciones ni siquiera supieron que estaba mal, porque no era algo que ni siquiera nosotras las mujeres les hiciéramos saber que estaba mal. Entonces, hay algo que tiene que ver con los más chicos, con los que pudieron ver eso y fueron educados y son educados por maestras que incorporaron el Ni Una Menos junto con la ESI, y me parece que ahí es donde tenemos que apuntar, a lo que viene como esas generaciones, ¿no? Me dejó también en el periodismo algo que me parece que es interesante y que siempre digo que para mí en periodismo ganamos cuando los femicidios pasaron de policiales a sociedad. Eso puede parecer, los periodistas entendemos de qué estamos hablando cuando decimos eso. Un femicidio no es un caso policial más, es un problema social grave. Haber entendido eso y haber dejado de hablar de crimen pasional en la enorme mayoría de los casos, es un aprendizaje que hicimos todos juntos, ¿no? Y a mí eso también me lo dejó, yo también aprendí montones de cosas. Sentí más que nunca cómo mis hijos, yo tengo 3 hijos, tengo 2 hijos varones y una hija mujer, pero incluso mis 2 hijos varones eran infinitamente más feministas que yo. Y eso fue un aprendizaje, ¿no? Siento que falta mucho. Hoy mismo, en el día que estamos grabando esto, hubo un encuentro en tribunales acompañando a una víctima que había avisado de todas las maneras posibles que su exmarido la iba a matar, y por supuesto sucedió porque no la escuchaban. O sea, si vamos a sacar leyes de capacitaciones que van a estar a ser desoídas, desatendidas, tal vez no son bien dictadas, hay que, o sea, no le escapemos a eso, no le escapemos a que de pronto en el, digamos, en el fragor de tener que hacer capacitaciones para todo el mundo, los que están dictando o las que están dictando las capacitaciones no están todas realmente capacitadas. Entonces es peor, es todavía peor porque es la sensación de estoy perdiendo 4 horas. No se trata de eso, no es eso, no es eso. La capacitación es otra cosa. La capacitación es comprender para divulgar, explicar, no replicar. Es explicar, no es replicar, no es leer, es entender y hacer entender. Y tengo, por algunas experiencias, creo que algo de eso también falla, todavía en eso tenemos bastante que mejorar. Creo que estamos infinitamente mejor. Cuando digo que las revoluciones se cometen injusticias es porque miremos la historia y sabemos que Mariano Moreno hizo montones de cosas que hoy vemos que no estuvieron bien, el Che Guevara también, o sea, ¿no? Pensemos lo que significa dar vuelta un orden de cosas. Estamos en eso. Me gustaría no perder la sensibilidad, me gustaría, me gustaría que llegue el momento en donde el cupo no sea necesario, creo que todavía lo es, porque en muchos casos son los hombres los que toman algunas decisiones, entonces si no tenemos los cupos, todavía son los hombres los que deciden. Pero me gustaría que llegue el momento en donde lo que se publique sea buena literatura, no solo porque la escriben las mujeres. Hay mucha literatura muy bien escrita por mujeres, pero en este momento más de uno está publicando más mujeres porque es un momento para publicar mujeres. Entonces, bueno, no me gustaría que seamos solamente una tendencia. No me gustaría que seamos como tema los derechos de la mujer solamente una tendencia, eso, una moda que pasa. Me gustaría que se asiente todo y que recapacitemos en relación a lo que son los errores, como lo que mencionaba recién en relación a la cultura de la cancelación, que me parece un horror, completamente. Inde, muchísimas gracias por pasar por Club de Lectura. Muy lindo poder escucharte hablar de diferentes temas. Creo que repasamos bastante. Por supuesto, nos llevamos muchas preguntas, pero bueno, no podemos publicar tanto tiempo. Sabemos, bueno, el clickbait, lo que demanda, ¿no? Las entrevistas largas. Pero bueno, un placer escucharte como siempre. No, gracias a ustedes, chicas. Un placer también para mí conversar y el espacio que me dieron y el espacio que tienen, que me parece precioso por lo que estuve mirando. Así que muchas gracias. Ay, gracias. Muchísimas gracias, Inde. Y gracias a ustedes que están del otro lado. Esto fue Club de Lectura.